este lugar. Hermanos, es de mucha alegría, hermanos, saber que Dios, verdad, nos permite estar con ese aliento de vida en nuestro cuerpo, hermanos, para que juntos podamos adorar y bendecir su nombre. Sea bienvenido cada uno a la casa del Señor. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hermanos, en la presencia del Señor a través de esas lindas alabanzas, a través de la lectura que trajo nuestro hermano Emilio. Hermanos, verdad, es motivo de estar contento. Hermanos, y lamentablemente, hermanos, en este momento muchos quisieran estar, hermanos, donde nosotros estamos. Hay muchos que están, hermanos, ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero, verdad, nosotros, Dios nos permite estar con ese aliento de vida en nuestro cuerpo para que podamos adorarle y bendecir su nombre. Dios bendiga a los hermanos que vienen desde Ozone Park. Sean bienvenidos. Gracias, hermanos, por ese apoyo a la obra del Señor. Hermanos, será el Señor recompensando ese sacrificio, hermanos, que hacen, ese esfuerzo, hermanos. Y agradezco también, hermanos, por darme el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan también, que se ha unido, hermanos, con nosotros una vez más. Sea bienvenido nuestro hermano. Y, hermanos, vamos a tomar base, hermanos, en la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo. En el capítulo 14. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 5 en adelante. Le voy a pedir en el nombre del Señor que se ponga de pie en reverencia a la palabra. Dios bendiga a aquellos que no pudieron venir y a los que están allí a través del Facebook. Sea Dios bendiciéndoles también a través de esas redes sociales, que sean ellos gozándose. Sea Dios también, hermanos, llenando sus vidas con esta bendición. Éxodo capítulo 14, hermanos, desde el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a esperar, hermanos, que todos lo tengamos para que juntos lo leamos. Gloria sea al Señor. Éxodo 14, del verso 5 en adelante. Leemos la palabra, hermanos, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así a la letra: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahiro, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy
con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Oramos por esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted nos manda en esta hora, Dios mío. Pedimos, Señor bendito, que sea usted hablando, Dios mío, a través de mis labios, Señor, que esta palabra, Dios mío, pueda, Dios mío, hablar primeramente a mi vida, Señor, y a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que están ahí, Dios mío, oh Dios eterno, a través de las redes sociales, escuchando, Dios amado, oh Dios eterno, aquellos que van a ver en el futuro, Señor, que esta palabra, Señor, llene sus corazones, Dios amado. Oh, glorifícate, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Una palabra, hermanos, muy conocida, ¿verdad? Tal vez, hermano, usted la sepa de memoria. Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto, que ya está con nosotros, hermanos. Pero, ¿verdad? Aquí nos habla el Señor en esta hora. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Hermanos, Dios había, hermano, elegido a este pueblo. Dios había, hermano, puesto la mirada en ellos para que le celebraran fiesta en el desierto, para que le alabaran su nombre, hermanos. Y ellos estando esclavizados, estando ellos, hermanos, bajo servidumbre, bajo, hermano, un duro régimen de esta nación, de este rey, pero Dios tiene misericordia. Y ya sabemos, hermano, cómo Dios se manifiesta donde andaba Moisés ahí. Hermanos, dice que andaba, hermanos, en el desierto, cuando Dios se manifiesta de una manera, hermano, tremenda. Dice, hermanos, que él contemplaba esa zarza, dice, hermanos, que ardía, ¿verdad? Encendida en llama, pero él esperaba que esa zarza se iba a consumir y luego iba a apagarse esa llama. Pero él le da curiosidad al ver que eso no sucede, sino que sigue ardiendo y no se consume. Entonces él se acerca, dice la palabra del Señor, y ahí Dios le habla y le dice, ¿verdad? Quita tus sandalias porque el lugar donde estás santo es. Y ahí, hermano, él recibe la orden, recibe el mandato de ir por el pueblo, porque Dios, hermanos, había elegido a este pueblo, hermanos, para libertarlo. Y vemos que Moisés comienza, ¿verdad? Y dice, yo no puedo, ¿cómo yo me presentaré delante del rey? ¿Cómo yo hablaré si yo ni hablar puedo? Pero ahí, hermanos, Dios le dice lo que va a hacer, hermanos, y Dios le da la autoridad. De igual manera, hermanos, cuando nosotros también, Dios, hermano, habló a nuestra vida, Dios, hermano, no nosotros elegimos, hermanos, estar en el camino de Dios, sino que fue Dios quien tuvo misericordia y nos eligió a nosotros. Dios, hermanos, teniendo misericordia, andando nosotros en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, que Él, hermano, tuvo misericordia y nos eligió de ahí, dice, de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no significaba nada, hermanos. De ahí Dios nos levantó para que ahora, hermano, glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Y hoy, hermano, y en el camino del Señor,
Vemos, hermanos, cómo Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Cuando el hermano canta, cuando la hermana canta, hermanos, se siente esa presencia del Señor. Cuando el hermano predica la palabra, sentimos, hermanos, esa presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos, hermanos, pensar que tiene este hermano. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero nosotros lo entendemos. Que ya, hermanos, como dijo Pablo, no vive él, no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida, hermanos, Dios glorificándose a través de cada uno. Y dice, hermanos, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Imagínense, hermanos, antes que estaban sirviendo al rey, estaban, hermanos, esclavizados, trabajando duramente, pero ya cuando, ¿verdad?, ellos habían salido, que ya el rey había dado la orden que salieran, ¿verdad?, ya iban rumbo al desierto a celebrar fiesta a Dios. Entonces dice que Dios endureció el corazón de este rey. Dios endureció, hermanos, para glorificarse a través de él. Porque, ¿verdad?, a veces nosotros, hermanos, nosotros también, de igual manera, Dios nos sacó, Dios nos libertó de la esclavitud, no de Faraón, sino del diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Estábamos sirviendo al enemigo, sirviéndole, hermano, en nuestros delitos y pecados, y de ahí Dios nos sacó, Dios nos libertó, y de igual manera que este pueblo. Y ahora, hermanos, caminamos por el desierto que es el mundo, hermano, el mundo de maldad, el mundo de pecado, donde nosotros cada día, hermanos, tenemos, hermanos, que estar ahí con pie firme, hermanos, para servirle al Señor y poder ser agradable, hermano, con nuestras actitudes, nuestras acciones ante la presencia del Señor. Y allí vemos, hermano, a través de ese desierto, hermano, de que el enemigo viene, Faraón viene, ¿verdad?, tratando, hermanos, de volvernos a llevar nuevamente a la esclavitud. Pero, hermanos, dice, hermanos, la palabra del Señor, que Dios es el que peleará por nosotros. Puede ser, hermano, que nosotros pasemos momentos, o puede ser, mi hermano, mi hermana, que usted esté pasando un momento difícil y dirá, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Y se sienta, ¿verdad?, que ya su fuerza espiritualmente ya se acabaron y ya está a punto de rendirse. Pero el Señor es el que se encargará de sacarnos adelante. ¡Aleluya! Y dice, hermanos, dice, se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pinairó, delante de Baal-Zephón. Estaba, hermanos, este pueblo, estaban, hermanos, los israelitas estaban, como decimos, hermano, en ocasiones nosotros, entre la espada y la pared. No había escapatoria donde, ¿verdad?, ellos estaban. Y Faraón sabía, su ejército sabía de que los iban a alcanzar ahí y que de ahí no iban a poder pasar, ¿verdad?, que ahí, o si se tiraban al agua, pues se ahogaban. Y de ahí pues no podían escapar porque los tenían rodeados. Entonces dice que Moisés clama al Señor, clama a Dios. Entonces, y dice, hermanos, que ahí Dios se manifiesta con mano poderosa. Y dice, cuando Faraón se hubo acercado,
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Eso, hermanos, es verdad, nos sucede en ocasiones a nosotros, hermanos, cuando la prueba viene, la tribulación, hermanos, porque aceptamos que somos débiles, ¿verdad? Pero, hermanos, no somos nosotros, sino que es Dios quien pelea por nosotros. Entonces, hermano, ahí cuando el cristiano acude a la oración, acude, hermanos, al Dios que todo lo puede, porque Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿verdad, hermano? La palabra del Señor viene, hermanos, advirtiéndolo, viene, hermanos, haciéndonos saber de que no estamos solos, ¿verdad? Si la prueba viene, hermano, la situación que no es fácil, hermano, tal vez miremos que no tiene, ¿verdad? No hay solución, hermanos, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros. Mire, hermanos, que nos ha sacado de Egipto, le dijeron. O sea que, en otras palabras, ellos se sintieron fracasados. Estaban ahí, hermanos, casi declarándose en derrota. Y ellos ya contaban con la muerte, contaban que ahí tenían que morir, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces nosotros, hermanos, podemos meditar, hermanos, de que nuestro problema no tiene solución. Podemos pensar, hermanos, y el enemigo puede poner en nuestra mente que, ¿verdad?, que ahí, hasta ahí vamos a llegar, pero el Señor está de nuestro lado. El salmista dijo, hermano, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, dijo, vendrá mi socorro? Y él mismo decía, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El salmista, hermanos, había comprobado de que, verdad, la fuerza, o sea, la salvación no venía de él, aunque él era un rey, verdad, y tenía bienes materiales, tenía riqueza. Era un rey y era, hermanos, podemos decir hoy en día como un presidente, ¿verdad? Alguien que tenía poder y podía, pero él decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese mismo, hermanos, es al Dios que nosotros servimos, en quien nosotros confiamos. Y así pues también la palabra habla para aquellos que están ahí a través de las redes sociales, a través de la transmisión, que sea, verdad, Dios también obrando en sus vidas. Si están pasando, mi hermano, mi hermana, por problemas, por algo difícil, la palabra del Señor le dice en esta noche de que no estamos solos, sino que Dios está a nuestro lado. Dios ha prometido, hermanos, sacarnos adelante. Dice, hermano, que si pasares, dice, por el fuego, la llama no arderá, y si fuera por las aguas, también, dice, no te ahogarán. De modo, hermano, que la palabra viene, hermano, dándonos esa fortaleza, dándonos, hermano, ese consuelo. Dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto?
Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme. Mire, hermanos, qué palabra, ¿verdad? No temáis, está firme. La palabra del Señor nos dice también que estemos firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Dice, hermanos, que nos vistamos de la armadura con la coraza de justicia, dice, hermano, dice que podamos resistir, dice, en el día malo. Y dice, sobre todo esto está firme. O sea que, verdad, la palabra del Señor nos advierte, hermanos, de la acechanza del enemigo, porque el enemigo dice, hermanos, que anda como un león rugiente buscando el momento, hermanos, de descuido para devorar a los hijos de Dios, para hacernos caer, ¿verdad? Y perdamos la salvación. Porque una vez, hermano, que nosotros, ¿verdad?, nos dejamos vencer por el enemigo, entonces, hermano, ahí, ¿verdad?, ya quedamos, hermano, ¿verdad?, sin el respaldo de Dios. Porque nosotros, ¿verdad?, nos declaramos en derrota, pero la palabra del Señor nos dice en esta hora de que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado. Gloria a Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire qué palabras, hermano. Este varón había, hermanos, visto las obras que Dios había hecho, porque antes de presentarse al rey, le dice, ¿verdad? Dios le dice las señales que iba a hacer. Le dice, ¿verdad?, que tire su vara, le dice, al suelo y se convierte en la serpiente. Y de ahí, hermanos, le dice que meta su mano bajo de su brazo y ahí, hermanos, le sale leprosa la mano. Y después le dice que la vuelva a meter y ya sale sin lepra. Entonces, demostrándole las señales, ¿verdad?, que él iba a hacer ante el rey. Demostrándole, hermanos, que, ¿verdad?, él iba a hacer cosas increíbles. Entonces, en esta ocasión, cuando el pueblo se declara en derrota, está pensando en que la muerte, ¿verdad?, está cerca de ellos y que ya no hay otra solución. Él les dice, les da estas palabras de aliento, ¿verdad? Estas palabras, hermano, con certeza de lo que Dios va a hacer. Aunque Moisés no sabe, Dios no le ha dicho qué es lo que va a hacer, ¿verdad?, en ese momento, pero él está seguro que no van a fracasar. Él está seguro y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire, hermano, qué hermoso. Estaba este varón, hermanos, mirando la obra, aunque Dios no la había hecho, aún no lo había hecho, hermano, pero él sabía, él estaba seguro de que Dios iba a obrar grandemente en ellos. Y, hermano, en vez de decirles, pues, hay que pedir a Dios de que tal vez esto no va a ser así, él les dice, hermano, les habla de lo que va a acontecer y le dice a los egipcios, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire qué certeza de este varón, ¿verdad? Qué fe, hermano, y esa fe es la que nosotros, hermano, tenemos que pedir al Señor. Porque dice, si tuviéramos fe, aunque fuere poquito, dice, como un grano de mostaza, dice, hermano, que podemos hacer cosas grandes. Y este varón decía, los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre, le dice, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire qué certeza, se me imagina, hermanos, con qué tranquilidad este varón les dijo estas palabras. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Mire,
Miren las palabras que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Mire, hermano, siempre en los pasajes bíblicos, hermano, encontramos siempre esta palabra de, hermanos, cuando tal vez el fracaso se aproxima, ¿verdad? Dios siempre dice que miremos adelante, hacia adelante. Dice, hermano, puesto los ojos, ¿verdad?, en el autor y consumador de vuestra fe, que es en Cristo Jesús. Vemos, hermanos, cuando, ¿verdad?, Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Dice, hermanos, que, ¿verdad?, la maldad de esta gente, la maldad había subido a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, y ya no había, hermanos, escapatoria. Había, hermanos, ¿verdad?, habían provocado al Rey de Reyes, Señor de Señores, y la ira de Dios estaba por descender a aquellas dos ciudades. Y dice, hermanos, pero dice, hermanos, de que allí estaba el justo, ¿verdad? Estaba este varón, hermanos, que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, pero que, hermanos, siempre esta misma palabra dice, hermanos, que de mañana este varón se levantó y de mañana emprendió el camino. Es verdad, porque los ángeles habían llegado a sacarlo. Entonces, hermanos, la clave, hermanos, para nosotros los cristianos es marchar adelante, ¿verdad? Seguir adelante, aunque el peligro, hermanos, esté ahí cerca, esté, hermanos, presente, ¿verdad? Confiar en el Señor y seguir adelante, confiando en Él, hermano, y esperar en Dios, ¿verdad? Porque el Señor dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Imagínense, hermano, hay veces, hermano, que viene la tribulación. A veces, hermano, vienen momentos que no son fáciles para nosotros. Y podemos pensar que por qué estamos pasando ese momento, por qué estamos nosotros, hermano, siendo tal vez azotados por una enfermedad, por algún, hermano, por algún proceso duro que estemos pasando, ¿verdad? Pero sabemos, hermano, que si eso no pasa, no podremos ver la gloria del Señor manifestada en nuestra vida. Tiene que venir el momento difícil para que nosotros sepamos, hermano, cuando hayamos pasado ese proceso, en qué Dios es que nosotros hemos creído, en qué Dios confiamos y quién es el que nos saca adelante. Gloria sea a Dios. Dice, hermanos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos. Mire, hermano, cómo los guiaba, qué bonito, ¿verdad? Dice, hermano, que de día había, hermano, la columna de nube que les hacía sombra. ¡Aleluya! Y por la noche era columna de fuego que les alumbraba. Aún, hermano, tal vez nosotros no veamos eso. No, hermano, esa columna de nube no vaya con nosotros, ni esa columna de fuego por las noches, pero está el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, le clamamos al Señor, cuando adoramos a Dios, sentimos, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida. Sentimos, hermano, eso que nos hace, hermano, llorar ante la presencia de Dios. Sentimos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, hermano, y nos gozamos en la presencia del Señor. Y ahí, hermanos, esa es la presencia de Dios. Es esa nube que guiaba, ¿verdad?, al pueblo, y esa columna, hermanos,
que les, en verdad, les alumbraba también. Entonces, y el ángel, dice, de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Gloria sea a Dios. Toda caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Mira, hermano, cuando, verdad, el enemigo tiene planeado el fracaso para el que sirve al Señor, sabemos, hermanos, que, verdad, eso, hermanos, cuando el siervo del Señor piensa que va a fracasar, sirve, hermano, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer. Imagínense, hermano, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, hermano, en vez de que se lo comieran, estaba, hermanos, verdad, como le servían, hermanos, como secures que tenía ahí, verdad. Y dice, hermano, que cuando el rey habla y le dice, el Dios a quien tú sirves te haya librado de los leones, y él le dice, vive para siempre. Entonces, hermano, el peligro puede estar ahí, pero es más poderoso nuestro Dios que va con nosotros en este caminar. Así, hermanos, que siempre, verdad, recordemos eso, que no estamos solos, hermanos. Aunque para el mundo seamos locos, para la gente, verdad, que no cree en el Señor, seamos fanáticos, pasatiempo, pero sabemos, hermanos, que vamos con esa, verdad, con esa meta, hermanos, de alcanzar esa salvación, de poder, hermanos, escapar de la condenación que se aproxima, porque, verdad, viene ese día duro, ese día, hermanos, de castigo eterno para aquel, hermanos, que no ha creído en el Señor. Dice, hermanos, que el que no ha creído, dice la palabra del Señor, que ya ha sido condenado. Es, hermano, el hombre, verdad, tal vez la gente dice que los cristianos somos buenos para juzgar, que los cristianos, verdad, salvamos y condenamos, pero es la palabra del Señor la que dice, la palabra del Señor es la que habla, y dice que por no creer ya ha sido condenado. Gloria sea al Señor. Aconteció, dice, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Gloria sea al Señor. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mire, hermano, qué victoria, ¿verdad?, obtuvieron. Y de ahí dice, hermanos, que, ¿verdad?, en el capítulo 15, ¿verdad?, encontramos, hermano, el cántico de Moisés, ¿verdad? Cuando después de que habían pasado ese proceso, habían visto la mano de Dios glorificándose, hermano, y los habían salvado de la muerte. Entonces dice, hermanos, que Moisés, ¿verdad?, cantó este cántico de victoria. Entonces, hermano, nosotros de igual manera, ¿verdad?, cantamos al Señor, hermano, aunque no somos expertos, ¿verdad?, en la alabanza, pero, hermanos, cantamos de gratitud al Señor, le glorificamos su nombre por Él habernos, hermano, alcanzado, por habernos salvado y por, hermanos, tener, ¿verdad?, siempre, hermanos, Dios estar siempre con nosotros a cada momento. De modo que la palabra es hermosa, hermanos, y inmensa. Y, hermanos, yo no siendo, ¿verdad?, hermanos, tan elocuente en palabras, hermanos, voy a limitar mis palabras y dejándolo con esta meditación, que usted no está solo, que usted no está sola, que Cristo está con nosotros. Él ha prometido, hermanos, y Él dice, hermanos, Él ha prometido y Él no es hombre para que mienta. Así que, ¿verdad?, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios amado, por esta palabra, Señor. Esperamos, Señor bendito, que sea usted, Dios eterno, oh Dios mío, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, siempre esté, Señor Jesús, en nuestras vidas, Dios mío, que la podamos memorizar, Señor Jesús, y podamos